Pues bueno, pues mis principios, mis orígenes fueron como casi todos los de la gente que ha pasado por aquí. Pues cuando éramos pequeñitos, pues empezamos a dibujar y nos entretenía. Yo soy hijo único, entonces pues era mi momento de, de diversión. Y nada, y esos fueron mis orígenes. Te veías que te gustaba, cada día aprendía a dibujar un poquito más y cada día dibujaba más rato, cada día dibujaba mejor, más rato, así hasta que, fíjate, hasta a cómo he llegado. Formación, pues mira, soy autodidacta 100%. Yo no he estudiado ni Bellas Artes, ni hice ciclos de formación profesional, ni arte y oficios. Sí, sí estudié diseño gráfico. Diseño gráfico sí estudié, pero el dibujo se daba como... era una segunda materia, una asignatura secundaria. Como casi muchos dibujantes somos diseñadores gráficos, porque es la manera profesional de salir adelante. Pues mi influencia, pues yo ante todo como influencia básica es el cómic europeo. Lo que pasa es que es como todo, que empieza... Yo lo primero que recuerdo es de ver un Super López, que no tiene nada que ver con el cómic europeo. En realidad está bien, es diferente. Y después empecé a leer cómics de Spiderman, que estaban también muy bien. Pero a mí me marcó un Aspiri, que tenía una tira que se llamaba Mott, bueno, unos cómics que se llamaban Mott, que me encantaban. Y entonces, pues ese estilo de dibujo, con acuarela, entintado, tal, pues eso era lo que a mí me gustaba. Y entonces eso es lo que marcó mi camino. Y de ahí en adelante, pues el cómic europeo es lo que más me ha gustado. Lo que pasa es que como ahora ya de todo un poquillo, y todo se fusiona, pues ya lees cómic americano, superhéroes, lees manga, que ya el manga también se diversifica y hay para todos los gustos. Y nada, pero sobre todo cómic europeo, es lo que más me gusta. Todavía, pues bueno, no he publicado nada, ahora con suerte en finales de primavera, principios de verano, se editará mi primera novela gráfica, se llama Dos buscando respuestas en Vigo, que es una segunda parte en realidad. Me puse en contacto con un guionista de Vigo, se llamaba David Braña, un saludo que le doy, y nada, y me ofreció hacer la segunda parte de su cómic y la acepté. Y pues bueno, ya llevamos ya casi un año y pico haciéndolo. Y ya con suerte, pues a principios de verano pues saldrá. Lo edita una editorial madrileña que se llama Dracul. Y nada, y esperamos que le guste a la gente y que sea mi trampolín hacia el mundo del dibujo profesional. Bueno, pues yo empecé dibujando pues manualmente, a mano. De hecho, al principio le tenía un poco de fobia a los ordenadores, no me gustaban, no lo entendía, era un poco torpe con la cosa de la informática y no me gustaba. Pero con el paso del tiempo había amigos que sí empezaron a meterse en el mundo de la informática y carcuseaban ya con esos Photoshop que empezaron a aparecer. Y la verdad que yo ahí vi una herramienta muy digna para... Sobre todo te facilitaba muchos procesos que a mano eran interminables. Entonces pues empecé poco a poco, hasta que resulta que ahora el 100% de mi trabajo es casi todo digital. En este último año estoy empezando a dibujar otra vez un poco a mano, por no perderle la agilidad al lápiz y que parece que no, pero le pillas miedo al hecho de no poder copiar, pegar, ir hacia atrás, control Z y todo eso. Pero vaya, que por ejemplo en esta última novela gráfica la que he hecho y en el trabajo es todo digital. A lo mejor hago algún dibujo, si es verdad que hago algún boceto a mano alzada, lo escaneo, incluso ya ni escaneo, ya directamente hago una foto con el móvil y la paso al Photoshop y eso ya pues me sirve de guía para hacer una ilustración o una viñeta en concreto. Bueno, la estructuración de páginas, pues yo lo que hago es que empiezo con mi tableta gráfica desde un principio y empiezo con los bocetos, voy afinando a capa voy afinando hasta que acabo una especie de entintado más limpio y ya de ahí adelante meto el color digital también. No utilizo ahora ningún proceso manual en este momento.
Pues nada, pues a mí siempre me ha gustado tener mi propia historia, porque siempre he tenido ahí mi inquietud literaria, pero la verdad que ahí tengo cierta limitación. Entonces lo que hago es que siempre he hecho mano a amigos que sí es verdad que escriben bien y me han hecho algunos guiones. Siempre historias en plan amateur que se han publicado en algún fanzine que hemos hecho, sobre todo en el tiempo del instituto, de tal, y algunas cosillas que se han quedado ahí perdidas en internet, algunas. Y nada, pero por ejemplo ahora estoy trabajando con un guionista, que es David, que es el que ha hecho la historia de Dos, y la verdad que ha sido una experiencia gratificante, en plan ya profesional, de decir, pues sí, ya no es el plan rollo amiguete, sino que no, esto hay que terminarlo en un tiempo y hay que finiquitarlo, y por ahora pues bastante bien. Pues bueno, y aquí ahora mismo, en este momento en España, hay un boom, yo creo, hay un boom sobre todo por el webcomic y todo esto, de que parece que ha vigorizado la industria. Otra cosa, yo creo que industria en este país no hay de cómics, porque no, industria es que se mueve el dinero, y la verdad que aquí dinero se mueve muy poquito. Aquí ven dinero a lo mejor pues los editores, porque son los que en realidad arriesgan un capital, pero poco más, porque trabajar hoy en día en España de dibujante, pues a no ser que sea un autor consolidado o que sea o que tenga cierto renombre, la verdad que no está pagado. Tienes que irte a otro país, a Francia, no sé, al mercado americano también, que ahora hay muchos autores españoles que están trabajando en el mercado americano, en el mercado europeo, pero la verdad que en España está la cosa regulera. La industria del cómic está floja. Esa es mi opinión. Yo creo que el cómic digital ahora mismo está bastante bien, porque está abriendo puertas sobre todo a dibujantes como yo, que están intentando sacar la cabeza ahí y hacerse un hueco. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que tener cierta distribución, porque si no se mueve ese contenido por internet, si no se le da un rumbo, pues se queda ahí perdido en todo lo que es la información y no llega en realidad a bastante gente. Puedes tener tu blog, puedes tener tu webcomic, pero si a eso no le das tu cierto movimiento y haces que lo vea la gente, en realidad industria no estás creando. No estás ganándote la vida, no estás siendo profesional, estás siendo un aficionado que puede echar más horas, puede echar menos, pero por desgracia es lo que pasa, que el webcomic, a mí por ejemplo, yo lo veo una buena herramienta, pero tiene que tener un cierto empuje, una distribución, y entonces yo creo que sí funciona. Que es como todo tiene su encanto. Por ejemplo, a mí me gusta también tener un cómic en la mano, y tener como coleccionista, pues te gusta tenerlo, guardarlo en tu estantería y decir, qué bonita mi biblioteca. Pero claro, con la cosa también de la crisis, pues ahora la verdad que la gente tira mucho al webcomic, porque la verdad que es más barato. He leído trozos. Por ejemplo, uno que está muy chulo es el de, lo colgaste en la web, el de World Saga. Pues precioso. La verdad que dan el tomo 1 entero gratuito, y la verdad que ese sí merece la pena gastarse el dinero, porque es una gozada. Tiene una forma de lectura muy chula, que es en scroll hacia abajo, vertical, y la verdad que el dibujante también es técnicamente una maravilla, y la verdad que es una gozada leer un cómic así. Tío, yo me quedé, porque hasta ahora la verdad que no había visto ninguno, porque es lo que pasa, que los webcomics pecan de amateur algunos. Hay cosillas que por poner algo rápido cada semana hace que baje el listón un poco, porque te ponen algo así que sí está bien, pero cada mes y después ya. Entonces, en el caso de los eventos que hay ahora en torno al mundo del cómic, puedo hablar por ejemplo, del Ficzone. A mí me gusta ir al Ficzone porque es una oportunidad para mostrar mi trabajo al público.
hay gente que es como todo, te lo puedes plantear de muchas formas. Hay gente que lo plantea para ganarse unas palillas, la verdad. Porque casi todos los que estamos o hemos puesto algún stand por ejemplo en este año que acaba de pasar, casi todos somos dibujantes amateurs. Entonces, para ganarse unas palillas y sacar fruto de tu trabajo, qué mejor forma de hacerlo. Te dan tu espacio gratuito y la verdad que ahí puedes exponer tu obra y vender alguna. Después yo, por ejemplo, sí le doy un cierto enfoque diferente que es de promover mi trabajo. Pongo a lo mejor una pequeña pantalla y voy enseñando pues, el progreso de mi dibujo con algunas animaciones. Y después, respecto al tema del cómic y los eventos con otro tipo de actividades, bueno, sí es verdad que esas actividades le dan riqueza a este mundo, pero también pasa que distraen demasiado. Es decir, hay mucha gente que es aficionada a lo mejor al anime o a la serie de televisión y en realidad después no son aficionados del cómic y no van a consumir cómics ni a comprar ni TVO, ni simplemente van allí porque ahí también está el tema del cosplay, se disfrazan, se convierte en un acto social más que cultural también. Pero bueno, tío, es que son cuestiones ya, puntos de vista diferentes. Hay gente que le molesta, gente que no, y a mí, por ejemplo, la verdad que le dan un punto de color a estas reuniones. Y siempre, pues como todo, siempre hay diferentes zonas en donde te mueves según tu gusto. Si te gusta pues, un cosplay o te gusta comprar merchandising o quieres comprar cómics o incluso quieres conocer a otros artistas, pues la verdad que eventos como el Fizzone a mí la verdad que me gustan bastante. Pues bueno, yo en este momento ya he hablado antes. Anteriormente he hablado de que estoy terminando ya pues, una novela gráfica y nada, y una vez finalice este trabajo, pues bueno, pues solo lo que hago, que solo compaginarlo con mi otra profesión que es diseñador gráfico, como el 90% de los dibujantes que vemos por aquí. Y nada, y una vez termine esto, pues intentaré promover nuevos proyectos que tengo. Tengo varios proyectos entre manos, pues hay que moverlos por los diferentes editoriales y vamos a ver si hay suerte. Y también estoy trabajando para haciendo un webcomic para Broadcasting Comics. Y nada, y espero que os guste. La verdad que está saliendo algo que a mí me está satisfaciendo bastante. No sé si es así. Hombre, mi objetivo es, me gustaría entrar, la verdad. Lo que pasa que, como todo, tienes que trabajar mucho y dibujar mucho y echar muchas horas, pero me gustaría entrar en el mercado europeo. Eso sí, eso ahí. Primero porque es lo que te puede dar de comer hoy en día y segundo porque la verdad que desde que empecé en esto del cómic ha sido mi sueño, trabajar en el mundo del cómic europeo. El americano, la verdad, pues la verdad que está chulo, pero me veo menos capacitado por el tema de procesos, que son diferentes procesos los que utilizan y horarios y la verdad que una novela gráfica que se editara a nivel europeo sería mi objetivo.